que vamos a comenzar. Bien. Entonces, en este momento nos encontramos en el laboratorio número 3, cuyo título es Cinemática, como vieron en el video. ¿Ya? Los objetivos principales del día de hoy es analizar el movimiento de un carrito sobre un riel, que fue el experimento en sí, graficar la posición del carrito respecto al tiempo, realizar una rectificación del gráfico, ahí vamos a ver de qué se trata eso, y encontrar la ecuación de la recta y compararla con la ecuación itineraria del MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Esos son los objetivos del día de hoy. Antes de hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme, o uniformemente acelerado, si se dieron cuenta, se realizó un gráfico en el video, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo realizar un gráfico? Posiblemente muchos de ustedes saben hacer un gráfico, pero no lo hacen bien, ¿ya? Y es porque a veces no se enseñan las técnicas como corresponde, ¿ya? Entonces, una de las cosas que primero tenemos que considerar es que todo gráfico tiene que llevar un título que especifique de qué trata el gráfico. Sin ese título estaríamos mal, porque el título es el que me indica a mí qué tipo de información me va a dar. Por ejemplo, en el caso de nosotros teníamos un gráfico posición versus tiempo. Podría estar, no sé, por el gráfico fuerza versus tiempo, podría existir el gráfico velocidad versus tiempo, podría existir el gráfico fuerza versus distancia, podría estar el gráfico posición versus velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, es importante señalar qué tipo de gráfico es. ¿Ya? Y para eso lleva un título. ¿Ya? Eso es lo más importante. Segundo, cada eje debe llevar el nombre asociado a su magnitud y su unidad de medida trabajada. O sea, cuando yo haga el gráfico, yo tengo que indicar qué representa el eje horizontal y qué representa el eje vertical. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el eje horizontal representa el tiempo, cuya unidad de medida es el segundo, con eso se trabajó, y el eje vertical representa la posición, que está asociada a una unidad de medida que es el metro. Y así cualquier gráfico que yo haga, siempre tengo que entender que tengo que escribir la magnitud con su unidad de medida y la otra magnitud con su otra unidad de medida. O sea, no basta con que el gráfico tenga un título, sino que también los ejes tienen que llevar ese título, esa magnitud, junto con la unidad de medida que se trabajó. Si no, el gráfico también va a estar malo porque no voy a saber representarlo. Otra cosa importante es que la graduación de un eje tiene que ser uniforme. Por ejemplo, el eje horizontal, ¿cierto? Lo tenemos ahí. Generalmente uno que hace, que a cada cuadrito le da el valor 1. Entonces, si yo le doy al primer cuadrito el valor 1, el que sigue es 2, y el que sigue es 3, y el que sigue es 4, porque el puro hecho de que el primer cuadrito sea 1, significa que todo va a ir de 1 en 1. Pero yo también podría decir, pues yo quiero que vaya de 2 en 2. Entonces va a ser 2, 4, 6, 8. No, yo quiero que cada cuadrito vaya de 10 en 10. Ya, pues 10, 20, 30, 40. No, yo quiero que cada cuadrito sea de 0,5 en 0,5. Ya, entonces 0,5, 1.0, 1.5, 2.0 y así sucesivamente. ¿Ya? Generalmente, ¿ustedes qué hacen? Al primer cuadrito le llaman 1 y como el otro dato viene un 3, al otro cuadro le llaman 3, y después viene un 8 y al otro cuadro le llaman 8 y eso les va a dar mal la gráfica. Por eso tiene que estar graduada de la misma forma. ¿Ya? Y además, la graduación de ambos ejes es totalmente independiente. ¿Eso qué significa? Que yo si quiero al eje X lo gradúo de 1 en 1 y al eje Y lo gradúo de 3 en 3, por ejemplo. ¿Ya? Es totalmente independiente la graduación de uno y del otro. ¿Ya? El punto número 5, se deben ubicar todos los puntos de la manera más exacta posible. ¿Ya? Para esto es recomendable trabajar con un papel u hoja milimetrada. ¿Por qué? Porque la hoja milimetrada lo que hace es subdividir los espacios en milímetros y por lo tanto es más exacto que trabajarlo con el cuadrado del cuaderno. En el laboratorio que van a hacer hoy día, bueno, que van a hacer durante la semana, ojalá puedan utilizar hojas milimetradas. Si no tienen, igual lo pueden hacer con el cuaderno, pero no les va a salir tan exacto. ¿Ya? Y lo último y lo más importante, que para trazar una curva no se debe unir punto a punto, sino que se debe trazar una línea continua que pase por la mayor cantidad de puntos. Por ejemplo, si yo tuviera estos puntos, yo puedo darme cuenta que acá
esta es la línea que une la mayor cantidad de puntos. No importa que queden puntos fuera de la recta. Si no es una recta, puede que les dé algo como esto, no sé, un punto ahí, 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 ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la curva sería así. Y este punto quedó fuera, no importa que quede fuera. Que un punto quede afuera significa que ese punto puede que tenga error, pero el error es parte de un laboratorio, por lo tanto no es que esté malo, ¿ya? Eso es algo que tienen que tener claro, que el error no es algo que sea malo, ¿ya? El error se estudia y para tratar de evitar, al repetir el laboratorio, digamos, más error, ¿ya? Porque el error también no solamente tiene que ver con la medición, sino que tiene que ver con todas las condiciones iniciales que tenemos en el laboratorio, la presión, la temperatura, si hay roce, si no hay roce, si hay viento, si no hay viento, y todo eso también afecta en mi medición. ¿Se entiende cuáles son las reglas para realizar un gráfico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Si se dieron cuenta acá, cada dos cuadritos se le llamó 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Y acá lo hicieron de 0,2 en 0,2. Tenemos el título del gráfico, tenemos los nombres de los ejes con sus unidades de medida, y acá tenemos los puntos y se trazó la curva que pasa por la mayor cantidad de puntos. Bueno, este fue más exacto porque es un gráfico perfecto. Pero si ustedes, por ejemplo, hubieran tenido un punto ahí, no importa que ese punto quede fuera. Eso es totalmente independiente. ¿Ya? Significa que también está bueno. Ahora, lo más importante es que cuando hagan la graduación, la idea es que los puntos no queden tan juntitos, sino que queden un poquito más separados. ¿Para qué? Para que se note bien la curva. Porque si lo hacen muy juntos, no se va a notar la curva. ¿Ya? Que no necesariamente una curva, puede ser una recta. Aunque por definición, una recta también es una curva, porque una curva es un conjunto de puntos. Y la recta es un conjunto de puntos, pero como para distinguir recta y curvas. ¿Ya? Bueno, nosotros lo que estamos estudiando se llama la cinemática, es el estudio del movimiento sin importar las causas que lo originan. O sea, yo veo un cuerpo moviéndose, entonces yo estudio el movimiento. En este caso particular, lo que tenemos es un riel, un carrito que está amarrado a un extremo donde hay un peso y este se pasa por una polea. Entonces, ¿qué pasa? Que este peso tira hacia abajo y el carrito, por tanto, se empieza a mover en forma recta. Por eso es un movimiento rectilíneo. Sin embargo, el estudio del movimiento rectilíneo puede ser tanto uniforme como acelerado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un movimiento es rectilíneo uniforme, ¿ya? La primera condición es que tiene que ser una trayectoria en línea recta. O sea, si yo me desplazo de aquí hasta acá, lo tengo que hacer en línea recta. Porque yo realmente para moverme de un punto a otro lo puedo hacer con cualquier trayectoria. Pero específicamente acá es en línea recta. La velocidad y la rapidez son constantes en todo momento. O sea que donde yo quiera calcular la velocidad o la rapidez, siempre me va a dar la misma rapidez o la misma velocidad. ¿Por qué acá podemos hablar de velocidad y rapidez siendo que son dos cosas distintas? Porque la velocidad es una cantidad vectorial que tiene dirección y sentido, versus la rapidez, que es una cantidad escalar que tiene solamente números. Y la razón es súper sencilla. La rapidez se define como la distancia recorrida en un tiempo determinado. Y la velocidad se define como el desplazamiento partido en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en esta línea curva, claramente, este es el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto final. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tamaño del desplazamiento es más pequeño que el tamaño de la distancia, que es la línea que se recorrió. Pero en una línea recta, la distancia que recorro es la misma distancia o el mismo tamaño que tiene el desplazamiento. Por lo tanto, a pesar de ser cosas distintas, yo los puedo tratar como sinónimos solo por el hecho de ser una trayectoria rectilínea. Si no, no podría. ¿Ya? Y, por ende, la aceleración del sistema es cero. ¿Qué es lo que es acelerar? Cambiar de velocidad. Por lo tanto, si yo cambio la velocidad, recién voy a tener aceleración. Pero como en este caso la velocidad es constante, no hay cambio de velocidad, por lo tanto la aceleración es cero. ¿Ya? La ecuación que representa el movimiento rectilíneo uniforme se llama ecuación itinerario. ¿Ya? La ecuación itinerario es una ecuación o es una función que me dice a mí cómo yo puedo determinar la posición de un cuerpo respecto a un tiempo. En este caso, en el riel, teníamos un sensor. Y el sensor lo que empieza a hacer es medir cuánta distancia se va alejando el carrito de él.
¿ya? Respecto a un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, la ecuación del itinerario de un movimiento rectilíneo uniforme es esta, ¿ya? Que la posición de un cuerpo en algún instante de tiempo es igual a la posición inicial, o sea, qué tan lejos estoy de mi sistema de referencia, más la velocidad que tiene el carrito por el tiempo. Esta es la ecuación itinerario. Usualmente la posición inicial es 0 si es que yo tomo mi sistema de referencia en donde comienza el movimiento, ¿no? ¿Se entendió el movimiento rectilíneo uniforme? Sí, La gente de profe. la Ouija, ¿se entendió el movimiento rectilíneo uniforme? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, ¿qué ocurre cuando el movimiento ahora es rectilíneo uniforme acelerado? Las mismas características, el movimiento se hace en línea recta, la velocidad y la rapidez ahora ya no tienen valores constantes, ¿ya? Dejan de ser constantes y ahora pasan a ser variables. Sin embargo, la variación de la velocidad es uniforme. ¿Qué significa eso? Que la aceleración es distinta de 0 y siempre vale lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo que la aceleración de un sistema es de 3 metros partidos por segundo al cuadrado y yo tenía 6 metros partidos por segundo, significa que al siguiente segundo voy a tener 9 metros partidos por segundo y significa que al otro segundo voy a tener 12 metros partidos por segundo y significa que al otro segundo voy a tener 15 metros partidos por segundo y así sucesivamente. Esa es la definición de aceleración. Sin embargo, la aceleración es cambiar de velocidad, ya sea que aumente o que disminuya. Por lo tanto, cuando uno disminuye la velocidad o en términos prácticos frena, también está acelerando, ¿ya? Hay muchas personas que enseñan el movimiento rectilíneo uniforme desacelerado. Para mí no tiene ningún sentido, porque desacelerar es disminuir la velocidad y eso también es acelerar. Solo que se ocupa la palabra desacelerado por un tema de que la aceleración va a dar negativa porque la velocidad va disminuyendo. Es como para diferenciarlo. Pero realmente la aceleración es la misma, o sea, es tanto para cuando aumenta la velocidad como para cuando disminuye, ¿ya? Y como les dije, si el sistema está frenando, la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la velocidad constantemente. En esta ecuación, o sea, en este movimiento, tenemos dos ecuaciones itinerarias, que es esta y esta. La primera me dice a mí cómo yo puedo encontrar la posición de un cuerpo en cualquier instante de tiempo del movimiento. Para ello se utiliza la fórmula posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula de la posición, ¿ya? Y si quiero determinar la velocidad a lo largo del tiempo, entonces ahora la fórmula de la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hoy día particularmente vamos a trabajar con esto, ¿ya? ¿Se entiende lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una. ¿Cuál duda? ¿Hay diferencia entre aceleración y rapidez? ¿O Demasiado. La rapidez tiene que ver con la distancia que yo voy recorriendo en un determinado tiempo. La aceleración tiene que ver por cómo yo cambio esta velocidad a lo largo del tiempo. O sea, la rapidez o la velocidad es el cambio de la distancia y la aceleración es el cambio de la velocidad. También se le llaman tasas de cambio porque cómo va aumentando uno. ¿Okay? No sé si entendiste. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Por qué la aceleración el segundo va al cuadrado? ¿Acá? ¿Esto? No, me refiero a en la fórmula que dice, por ejemplo, 3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué va al cuadrado? Porque la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y segundo por segundo es segundo al cuadrado. Ok, entendido. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro?
Todo claro por mi parte, profe. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a explicar el laboratorio que hicimos con el profesor Diego. Entonces, lo que hicimos fue tomar este carrito, como les dije, soltamos el peso, entonces el carrito se empezó a mover y el sensor empezó a medir las posiciones en un determinado tiempo. En una parte del video salgo yo, ¿cierto?, grabando cómo el programa me fue graficando, me fue dando, ¿cierto?, los resultados. Y nosotros lo que hicimos fue tomar algunos puntos de esa tabla, que son estos que están acá anotados, que también estaban anotados en la pizarra del laboratorio. Son exactamente los mismos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar esto. Entonces, al graficarlo, ¿ya?, hicimos que en el eje X fuera de 0,5 en 0,5 y en el eje Y fuera de 0,2 en 0,2. Entonces, ustedes se dan cuenta, cuando el tiempo vale 0, la posición vale 0,12. O sea, cuando el tiempo vale 0, la posición vale 0,12. Cuando el tiempo vale 0,175, la posición me da 0,14. Cuando este vale 0,175, por ahí 0,14. Y así yo voy ubicando todos los puntos. Si se dan cuenta, este gráfico se llama gráfico posición versus tiempo. Tiene su título. Tiene su nombre y la unidad de medida asociada a cada variable. Y además está la graduación como corresponde. Entonces, una vez que yo uno los puntos, tenía que trazar una curva o recta que pasara por la mayor cantidad de puntos. Y en este caso, la curva claramente es como una parábola. Pero si se dan cuenta, no todos los puntos son perfectos. Hay puntos que están afuera. Eso no significa que esté malo tu laboratorio, ¿ya? Pero también es cierto que la precisión al momento de graficar es importante, ¿ya? Por eso que una hoja de cuaderno les va a dar más imprecisión que en una hoja milimetrada. Pero para efectos de, lo vamos a considerar igual, ¿ya? ¿Se entiende cómo se hizo el gráfico? Sí. ¿Sí? Bien. El problema acá es que cuando yo tengo un gráfico como este, yo tengo una parábola. Sin embargo, yo no sé determinar la ecuación de la parábola, ¿ya? O sea, la sé calcular, pero porque cuando me dicen, no sé, pues f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Pero no tengo idea cuánto vale c, cuánto vale b, cuánto vale a, ¿ya? Entonces, para resarcir un poco esto, lo que vamos a hacer es una técnica que se llama rectificar. ¿Qué significa rectificar? Rectificar es hacerle algo o al tiempo, o a la posición, o a ambos, para que cuando yo grafique, ahora me dé una línea recta. Eso se llama rectificar, ¿ya? Usualmente la técnica para rectificar no es fácil, es bastante difícil. Por lo tanto, nosotros les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para rectificar, ¿ya? Más adelante, en los otros ramos de física que tengan, se supone que les van a enseñar a cuáles son las técnicas para rectificar. O sea, qué tendría que yo visualizar en el gráfico para decir, ah, ya, mira, voy a hacer esto para que me salga una rectificación, ¿ya? En este caso, para rectificar, nosotros lo que dijimos es que lo que vamos a hacer es que al eje tiempo lo vamos a elevar al cuadrado y a la posición lo vamos a dejar intacto. Entonces, como el eje tiempo lo vamos a elevar al cuadrado, por eso acá dice tiempo al cuadrado. Aquí sale la variable t al cuadrado y aquí hay un error. ¿Dónde está el error? A ver si alguien lo detecta. ¿Dónde está el error? El segundo también debería estar elevado al cuadrado. Muy bien, el segundo también va al cuadrado. Si ustedes se fijan, los datos de la posición siguen siendo intactos. 0,12, 0,14, 0,16, 0,22, 0,29, 0,33, 0,49. ¿Ya? Pero como yo de acá llego acá, simplemente tomo el primer número y lo elevo al cuadrado. Y eso me da 0. Tomo el segundo número y lo elevo al cuadrado y eso me da 0,031. Tomo el tercer número, lo elevo al cuadrado y eso me da 0,123. Y así, cada número lo elevé al cuadrado y me dieron los números que están acá. ¿Ya? De esa manera, yo encontré los tiempos al cuadrado. La variable ahora se llama tiempo al cuadrado. Cuidado con eso. ¿Ya? Ese es el nombre de la variable nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenga la nueva tabla, vamos a graficar esos puntos. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí están las tablas, está el título, gráfico, posición versus tiempo al cuadrado. Están los nombres de las posiciones con sus unidades de medidas correspondientes. Se graficaron los puntos tal cual y ahora
se generó una línea recta. Se pueden dar cuenta que de hecho hay un punto que está muy por fuera de la línea recta. Ese es un punto de error, ¿no? Así de simple. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? Yo, profe, ¿No? los gráficos para cuando terminemos el laboratorio solamente tienen que ser escritos, por decirlo así, a mano, en hojas de cuaderno cuadriculado. No puede ser hecho, por decirlo así, por un programa descargado, impreso No, y tiene que ser pegado en a el mano. plano. Ya. Ahora, ¿por qué a mano? Porque alguno dirá, pero ¿y cómo el profe gráfico con un programa como el Excel, por ejemplo? Y es porque simplemente quería que se viera más exacto. La idea es que sea a mano. Va a llegar un momento en que ya van a dejar de hacerlo a mano y lo van a hacer a computador. El hecho, el hacerlo a mano es que tú entiendas, que vivas el cómo graficar y después va a ser mucho más fácil entender los gráficos. A que llegar y yo te muestre el gráfico y listo. ¿Okay? Por eso lo van a tener que hacer a mano. Y va a llegar un momento que después un programa se los va a graficar y listo. ¿Ya? Así que por esta vez tienen que hacerlo ustedes a mano. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Bien. La pregunta del millón es, ¿por qué rectificamos? ¿Cuál es la gracia de rectificar? Y es que yo de una línea recta sé que la puedo determinar conociendo su pendiente y conociendo la ecuación de la recta. ¿Cierto? No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero aquí tenemos cómo se calcula la pendiente y cómo se calcula una línea recta. Entonces por eso rectificamos, porque en cierta manera somos capaces ahora de determinar esta ecuación de esta recta representada por este gráfico. El único tema es que el X y el Y son variables matemáticas y nosotros ahora tenemos variables físicas. Entonces, cuando yo quiera hacer esto de calcular la pendiente, lo primero que tengo que tener considerado es lo siguiente, que yo tengo ejes matemáticos y tengo ejes físicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, está en matemática el eje X y el eje Y. En el caso anterior, ¿qué variable ahora representa el eje X? O sea, el eje horizontal. Segundo al ¿El cuadrado. tiempo? Ahora ya no se llama X, se llama tiempo. Y no se llama tiempo solito, se llama tiempo al cuadrado. Por lo tanto, ahora la variable X se llama tiempo al cuadrado. Así se llama la variable X. ¿Cómo se llama la variable Y en física? Acá. ¿Cómo es la variable del eje Y? En metro. La posición. Y la posición, lamentablemente, se representa con una X. ¿Ya? Entonces, el X matemático ahora va a ser el T cuadrado físico y el Y matemático ahora va a ser el X físico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar dos puntos que pertenezcan o no a la recta. Por lo tanto, vamos a elegir dos puntos de la tabla. En este caso, con el profesor, yo elegimos S y elegimos ese punto. Ustedes pueden usar el par de puntos que ustedes quieran. Posiblemente no van a llegar a la misma ecuación, porque como son puntos distintos, ya no les va a dar lo mismo, porque esta no es una recta perfecta. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Esto es una modelación del movimiento. Yo estoy modelando el movimiento, por eso no va a ser perfecto. Pero el resultado tiene que ser parecido. No igual, pero parecido. ¿Ya? Entonces, elegimos dos par de puntos y ahora lo que vamos a hacer es calcular la pendiente. Entonces, yo sé que la pendiente por fórmula matemática es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la letra del I, vamos a cambiar la letra del X y lo vamos a reemplazar. Entonces, en este caso, ¿quién es el I? La X. La X. Por eso acá dice X2 menos X1. ¿Quién es el X ahora? La T al cuadrado. Acá tiene que ser T cuadrado, T2 cuadrado menos T1 cuadrado. Reemplazamos los datos. ¿Quién es el X2? El X2 es el 0,33 y el X1 es el 0,14.
¿Quién es el T2 cuadrado? El T2 cuadrado es el 1,266. Cuidado, no hay que elevarlo al cuadrado, porque este resultado ya fue elevado al cuadrado. Por eso se reemplaza directo. 1,266. Menos el T1 cuadrado, que son los 0,031. Entonces ahora ustedes hacen la resta arriba, 0,33 menos 0,14, que me da 0,19. Abajo, el 0,266 menos 0,031, que me da 1,235. Hacemos la división y eso me da 0,15. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué mi resultado quedó en 0,15? Siendo que son más decimales. Por la cifra significativa. Considerado el que tiene menos cifras significativas. Muy bien, excelente. Excelente. El que llegó atrasado. ¿Por qué llegó atrasado? Aló. Jonathan, ¿alguna justificación? ¿Profe, se escucha? Sí, bajito pero lo escucho. Ah, ya. No, se me fue la luz, si estaba dentro de la clase. Ah, ya, perfecto. O sea, alcanzaste a escuchar estas cosas. Sí, sí. Ya, genial. Súper. Ya. 0,15. Fíjense que les voy a, antes de seguir, les voy a dar una referencia. Ustedes son el mejor grupo de laboratorio que yo por lo menos tengo. ¿Ya? Son los que han entregado a tiempo todo. Así que súper bien ustedes. Súper bien. Y ahora me quedó más que claro porque los demás grupos pregunté y era como que la pensaron caleta. Laboratorio número 1. Listo. Tenemos entonces la ecuación, o sea, la pendiente. Ahora vamos a la ecuación de la recta. Recordemos que la ecuación de la recta es y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar uno de los dos puntos. Nosotros tomamos el primero. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el y? Ahora yo sé que el y se llama x, por eso coloqué x ahí. ¿Quién es el y0? El y0 vendría siendo el x del punto, que en este caso son 0,14. Igual, la pendiente, ya sabemos que la pendiente vale 0,15. Paréntesis, el x ahora se llama t cuadrado, menos el x0, que ahora sería el t cuadrado 0, que sería el t de la tabla, o sea 0,031. Entonces ahora el 0,15 multiplica el t cuadrado, multiplica el 0,031, entonces por eso me queda acá 0,15 t cuadrado, y este número multiplicado, el 0,14 va a pasar sumando y me va a dar ese número que está ahí. Y de esa manera encontré esta ecuación que representa esta línea recta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede explicar lo último? ¿Qué cosa? ¿Todo de nuevo? ¿Me refiero a lo último todo? No, de la ecuación. Por eso. O sea, ¿quieres que te explique todo esto de nuevo? No hay problema de hacerlo. Pero eso. Sí. Ya, perfecto. También lo vamos a hacer de otra forma. La ecuación de la recta es y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿Cierto? Ya, entonces, acá yo necesito, primero que todo, vamos a cambiar las variables. Entonces, ya sabemos que el y ahora se llama x. Entonces, este va a ser x y este va a ser x0. La m sigue siendo la pendiente. Sabemos ahora que el x se llama t cuadrado y que el x0 ahora se va a llamar t0 cuadrado. Entonces, lo que yo necesito es saber quién es mi t0 y quién es mi x0. Entonces, para eso yo voy a elegir cualquiera de los dos puntos de la tabla. Nosotros elegimos este con el profesor. Por lo tanto, yo de acá puedo decir que el x0 es el 0,14, ¿cierto? Y el t0 cuadrado es el 0,031. Entonces reemplazamos. Tenemos x igual, el x0 vale 0,14, igual tenemos la pendiente que son 0,15, tenemos t cuadrado, menos t0 cuadrado que son los 0,031. Recuerda que no tengo que elevar al cuadrado
porque este resultado ya viene de haber elevado al cuadrado el tiempo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo x menos 0,14. El 0,15 multiplica término a término, entonces me va a quedar 0,15 t cuadrado menos. Vamos a ver mi calculadora. Entonces ahora multiplico 0,15 por 0,031. Eso me da 0,0047. Entonces ahora este 0,14 que está restando pasa sumando. Entonces me va a quedar x igual a 0,15 t cuadrado menos 0,00047 más 0,14. Justo ahora se puso lento esta cuestión. Entonces, 0,14 menos 0,0047, eso da 0,135. Entonces esta ecuación me quedó 0,135 más 0,15 t cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación que está acá arriba. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, perfecto. Listo, acabamos de terminar el laboratorio porque lo que hay que hacer ahora es comparar. Si ustedes se dieron cuenta en el laboratorio, ¿cuál era la velocidad con la que partió el carrito? ¿Con qué velocidad partió el carrito? Era 0 porque partió del reposo. Muy bien, partió del reposo, estaba quieto, por lo tanto su velocidad inicial es 0. Entonces, si yo voy al gráfico de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que era esta la fórmula, me puedo dar cuenta que el V0t se va a ir, porque el V0 es 0, y 0 por algo, 0. Por lo tanto, mi fórmula se transforma en esto. X igual a x0 más 1 medio a t cuadrado. Entonces, fíjense. Esta es la ecuación teórica. ¿Por qué teórica? Porque la sacamos de la teoría. Esta es la ecuación teórica. Pero esta ecuación que encontramos recién se llama ecuación experimental. ¿Por qué? Porque se basa en un experimento. ¿Cierto? Entonces, si yo las comparo, ¿me podrían decir cuánto vale x0 y cuánto vale 1 medio a? x0 y el 1 medio a t cuadrado es 0,15 t cuadrado. No, pues estáis comparando, pues, ¿para qué nombráis a t cuadrado? El que Sería- acompaña al t cuadrado es 1 medio de a. Y el que acompaña al t cuadrado abajo es 0,15. Por lo tanto, 1 medio a vale 0,30. 0,15. ¿Sí o no? Entonces, este 0,135 que me dio a mí es aproximadamente mi posición inicial. Y esto que está acá me va a permitir calcular la aceleración, porque ahora este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y 2 por 0,15 son 0,30 metros partidos por segundo al cuadrado. Por lo tanto, experimentalmente fui capaz de calcular la aceleración del sistema. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Yo tengo una duda, ¿cómo se llama? Cuando se bajó el 0,15 para el 1 medio A, Ujú. ¿el tal cuadrado qué pasó? ¿Se fue porque en el otro igual tiene un tal cuadrado o cómo? No. Si yo te digo 2x y te digo que es igual a ax, ¿cuánto vale a? 2. 2AX, ¿no? Nah. Aprende a comparar, mira. ¿Quién acompaña al x acá? El 2.
¿Quién acompaña el X? Acá, el A. Entonces, ¿cuánto vale A si estos dos son iguales? 2, po, Vale 2. ¿o no? Entonces acá, ¿quién acompaña al T cuadrado? 1/2 A. ¿Quién acompaña al T cuadrado? 0,15. Por lo tanto, 1/2 ¿a quién es igual? A 0,15. 0,15. ¿Callaste, no? Ah, Eso se llama afortunadamente comparar sí. matemáticamente. ¿Ya? ¿Entendiste? Gracias, profesor. Sí. Ya. Para eso estamos, pues la idea es que vayan entendiendo. Entonces, esta técnica de rectificar ayuda mucho, porque como les digo, cuando yo tengo una gráfica que es una curva media rara, al rectificar me da la línea recta. Entonces yo con una ecuación de la recta puedo llegar a una ecuación de la recta y esta ecuación compararla con mi dato experimental. Entonces al compararla con mi dato experimental, me va a ayudar lógicamente a encontrar los valores que necesito, que en este caso fue la aceleración del sistema. ¿Sí? Entonces, un ejercicio que lo podrían haber hecho, no sé, pues yo habiéndoles dado la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo, ustedes podrían haber despejado la aceleración, pero aquí experimentalmente logramos determinar el valor de la aceleración. ¿Sí? Y eso es el laboratorio. Ahora. ¿Nos podemos retirar, profe? No, ¿dónde van? Ahora viene su pega. Este es su pega. A todo esto, bueno, voy a terminar y de ahí les voy a contar todo lo que viene. Su pega es realizar el laboratorio número 3 y enviármelo el día, a más tardar el día domingo. ¿Ya? Aquí está el marco teórico, que no tienen que escribirlo, simplemente tienen que desarrollar el laboratorio. ¿Qué van a hacer ustedes? Exactamente los mismos pasos que hicimos con el profesor Diego. Solamente que ahora utilizamos otra tabla. Esta tabla no está asociada a este mismo, o sea, está asociada al mismo experimento, pero con condiciones distintas. ¿Por qué? Porque lo que hicimos para esta tabla es aumentarle el peso, o la masa, mejor dicho, a las argollas que cuelgan. Por lo tanto, el sistema va a generar una aceleración mucho más grande. Entonces, nosotros medimos los tiempos, medimos la posición y nos dio esto. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer ahora? Con esta tabla, lo primero es graficarla. Ahí dice lo posible en hoja milimetrada. En lo posible no es exigirlo, es el lo posible. ¿Ya? Profe, ¿de dónde se consigue esta hoja? En una librería. Profe, en lo posible es para que quede mejor el resultado, ¿no? Exactamente. Para que tú confíes mejor en tu resultado. Exigido, entonces. Pero si, por ejemplo, ustedes, no sé, pues lo van a hacer el jueves y como ya vamos a estar en cuarentena y no alcanzan a salir a comprar, bueno, no importa. ¿Ya? Pero siempre es lo posible. De hecho, cuando en algún momento lleguen a las clases presenciales, jamás en la vida van a poder llegar a un laboratorio sin hojas milimetradas. Eso lo tienen que tener clarito. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Después van a tomar la misma tabla. De hecho, si se dan cuenta, tenemos los mismos valores de posición y van a elevar al cuadrado el tiempo. Aquí a la tabla le tienen que corregir algo. El profesor Diego se equivocó. Y yo tampoco me di cuenta que el segundo tiene que ir al cuadrado. ¿Ya? Completan esta tabla y luego la grafican. Una vez graficada, calculan la pendiente, eligiendo 2 puntos de la tabla. Si quieren, pueden elegir 2 puntos que estén en la recta que vayan a dibujar. O si quieren, toman 2 puntos cualquiera, da lo mismo. Luego determinan la ecuación de la recta, tal cual como lo hicimos ahora. Y después tienen que comparar esa ecuación de la recta con la ecuación itinerario de forma teórica y con eso calcular la aceleración. O sea, tienen que replicar exactamente los mismos pasos, pero con esta nueva tabla. ¿Ya? Por lo tanto, no deberían haber dudas, porque usted va a mirar el video o el PowerPoint, porque el PowerPoint también está en internet, y va a poder hacerlo siguiendo los mismos pasos, solo que con nuevos datos. Y eso es todo el laboratorio número 3. ¿Se entiende? Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? Hasta el domingo. Domingo a las 11:59 es el último plazo. ¿Ya? Ahora, hay gente que todavía no entiende cómo se puede descargar las guías en intranet. ¿Ya?
Intranet, cuando tú vas, pues ya me pasó un día que un alumno me escribió y me dijo, profe, yo no tengo el laboratorio en Intranet. Entonces me dijo, solamente tengo introducción a la física. Entonces le dije, no, pues si tú vas a introducción a la física y vas a esa sección clases, por ejemplo, te va a salir arriba cátedra. Y al lado de cátedra va a aparecer una flecha. Si tú apretas ahí, te va a desglosar cátedra y laboratorio. Si tú apretas laboratorio, te va a salir todo lo del laboratorio asociado a las clases. Lo mismo para los mensajes. Si quieren ver los mensajes o mandar los mensajes de cátedra, tienen que ir a ese sector y apretar el laboratorio. ¿Ya? En ese ítem ya está la guía del laboratorio y el PowerPoint. Por lo tanto, el PowerPoint ustedes lo pueden tener. Y además, yo hoy día mismo subo el video para que lo puedan tener a mano. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto de lo que tienen que hacer? Yo sí, profe. Tal vez es una pregunta muy ridícula, pero ¿cómo graficaríamos, digamos, 1,03 en un papel milimetrado? Si su mínima unidad sería un milímetro. Ahí tenéis que ver, pues. Te vas a salir un poquito del cuadrito, porque las hojas milimetradas, o sea, esto es muy distinto a medir, porque no estamos midiendo, estamos graficando. Por eso la hoja milimetrada te va a permitir ser un poquito más preciso que en una hoja de cuaderno, pero no va a ser exacto el gráfico tampoco. ¿Cachai, no? Sí, Entonces, profe. también va a depender de la graduación que tú le hagas a tu eje, claramente. ¿Ya? Sí, profe. Y Gracias. posiblemente no les van a dar las mismas ecuaciones de la recta a cada uno porque van a usar datos distintos, así que yo con eso también voy a saber quién copió y quién no. Pero profe, si usamos dos puntos distintos, yo tengo años de experiencia y más o menos cacho quién copió y quién no. ¿Ya? Ahora en realidad, como esto es sin nota, pero sí tiene que ver con la asistencia, entonces, bueno, no va a quedar ausente si lo copia, pero después la prueba, preocúpese. ¿Ya? Porque la prueba yo voy a ser muy exigente. Ya, esto con respecto al laboratorio. Entonces vuelvo a preguntar, ¿alguna duda respecto al laboratorio? Ya, Joaquín, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿No? Lamentablemente este laboratorio tuvo que ser así porque no saben graficar. Se supone que ya para la próxima, cuando hagamos esto, ya no va a haber necesidad de explicarles esto, ya lo van a saber hacer. Nosotros lo vamos a poder hacer como en el laboratorio pasado. ¿Ya? Bien. Fecha de la primera prueba. Prueba número 1. Miércoles 12 de mayo. ¿Ya? O sea, la semana siguiente del receso, pero el día miércoles, porque por reglamento no se puede evaluar ni lunes ni martes. Ninguna asignatura les puede tomar ningún control, ninguna prueba, lunes ni martes. ¿Ya? Por eso la prueba es el miércoles. Ahora algunos dirán, pero profe, ¿cómo el miércoles si nosotros no tenemos clase el miércoles? Y es que la prueba va a estar hecha y confeccionada vía eLearn. ¿Ya? ¿Han usado eLearn? ¿Sí? Sí. Bien. El eLearn es un sistema donde no me permite hacer pruebas de distintas formas. Nosotros vamos a hacer pruebas con alternativas. ¿Ya? Esta prueba con alternativas va a estar habilitada desde las 8 de la mañana del día miércoles hasta las 11:59 de la noche del día miércoles. Por lo tanto, tú puedes hacer la prueba en el horario que tú estimes conveniente. Durante todo el miércoles va a estar habilitada la prueba. La prueba va a tener una duración de 1 hora y media. Por lo tanto, si yo me meto a las 8, a las 9:30 termina la prueba sí o sí. Pero, si el sistema se cierra a las 11:59, ¿yo me voy a poder meter a hacer la prueba a las 11:59? ¿Qué dicen ustedes? No, porque tiene un Entonces tiempo ahora de se hora y media. cierra el sistema. O sea, a las 11:59 es el tope de entrega, digamos. Por lo tanto, 1 hora y media antes de las 11:59 tú tienes que comenzar la prueba. ¿Ya? Por si acaso. La prueba va a ser de alternativas, como les dije, y es de multialternativas. Por lo tanto, hay más de una respuesta correcta. Y las respuestas incorrectas restan puntaje. ¿Qué significa? Que si alguien marca, por ejemplo, si fueran 6 alternativas y marca las 6 alternativas,
va a tener 0 puntos. Porque sí o sí van a haber malas. Y esas malas van a quitar, van a restar todo lo que tenía las buenas. ¿Ya? Nunca existe el puntaje negativo. O sea, si por ejemplo en la pregunta 1 marcaron 3 y estaban malas las 3, no les va a quitar puntaje a la prueba completa. ¿Ya? Así que cuidado, no existen los puntajes negativos. Pero sí te quitan puntaje a lo que tú marques bueno. ¿Ya? Y es equivalente, porque, por ejemplo, y lo otro, no necesariamente si hay 6 alternativas, hay 3 buenas y 3 malas. Puede que hayan 4 buenas y 2 malas, puede que hayan 2 buenas y 4 malas, puede que hayan 5 buenas y 1 mala, puede que haya una buena y todas las demás malas. Puede pasar. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por eso tienen que estar bien seguros de lo que van a marcar. Por eso se llama multi-alternativas. ¿Ya? Se puede marcar más de una. ¿Ya? ¿Qué entran en la prueba? El laboratorio 1, 2 y 3. Eso entra en la prueba del laboratorio. Y ojo, ya algo que me estaba preguntando Grecia igual al principio, entra la materia del laboratorio. Nosotros no vamos a hacer preguntas que hayan entrado en cátedra, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si en vectores ustedes en cátedra vieron el producto punto porque lo alcanzaron a ver y nosotros no lo vimos en el laboratorio, eso no entra en el laboratorio. ¿Ya? En el laboratorio entra lo que vimos en el laboratorio. ¿Ya? O sea, el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el laboratorio 3. ¿Ya? De hecho, estoy grabando todo lo que estoy diciendo para que después no haya dudas ni quejas. ¿Alguna duda? Profe, y en caso de que ese día se caiga la página, ¿cómo va a ser eso? Suele pasar. Muy buena pregunta. Esperemos que no pase. Pero si pasa, cada uno de ustedes, de hecho, durante la prueba igual me pueden hacer preguntas por WhatsApp de forma interna, no por el grupo. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, no sé, pues si al Anel se le acaba el sistema y no funciona, me tenéis que mandar un mensaje y ahí vamos a ir viendo cómo ir solucionando el tema en el momento. ¿Ya? Si en última instancia veo que la mayoría entró y no pudo hacer la prueba o algunos tuvieron problemas, ahí buscamos la alternativa de no perjudicar a nadie, porque lógicamente si se cae el sistema no es culpa de ustedes, así que yo ahí no los perjudicaría en absoluto. Pero sí buscaríamos ¿cómo se llama? La solución. La verdad es que sí, Catalina, el otro día tuve control de cálculo 3 y fue horrible. De hecho, el horario como más firme que por lo que alcancé a ver fue como entre las 12 y las 3 de la tarde. O sea, fue como un horario que no se cayó, por lo menos en ese día. Pero en la noche, por ejemplo, hay cabros que trataron de entrar a las 7:30 y no. Ni siquiera les cargaba el IRAN. Profe, a esa hora igual se sigue cayendo porque hoy día entramos a clases de álgebra a las 2:45 y no podíamos entrar al ILERN. Bueno, esperemos que eso se solucione. Igual yo voy a mandar un mensaje al DTI para ver qué está pasando, porque el sistema se está colapsando tanto, siendo que no debería. ¿Ya? Lo otro, que por ende, si la prueba de laboratorio es el miércoles 12, el martes 11 no hay laboratorio. Por lo tanto, ya hay 2 semanas que no vamos a tener laboratorio. La próxima semana de receso y a la que sigue. ¿Ya? Y la semana después de la prueba, vamos con el laboratorio número 4. ¿Ya? Profe, disculpe. ¿Dijo el miércoles 12? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí. Acuérdense que no se pueden hacer pruebas ni lunes ni martes de regreso del receso, bajo ninguna circunstancia. O sea, la única forma, pero yo como profe no me arriesgaría, es que todos estuvieran de acuerdo. Pero ¿para qué arriesgarse? Mejor hacer la prueba el miércoles desde cuando se puede en adelante. ¿Ya? Y por ende, por eso mismo el sistema es desde las 8 hasta las 2, 11:59, porque en el horario que ustedes pueden hacer la prueba no lo hacen. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda? ¿Todo claro, ¿Alguna profe? duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yo les voy a mandar ahora, terminando la clase, un mensaje en intranet y voy a subir la fecha de la prueba también ahí para que lo tengan presente. ¿Ya? Y eso.
Lo más importante es recordar de que la prueba se cierra a las 11:59, por lo tanto no puedo comenzar la prueba a las 11:59 bajo ninguna circunstancia. Si alguien me dice, ay, que profe, yo entendí mal, lo siento. Por algo estoy explicando ahora con pera y manzana. ¿Ya? Para que lo tenga presente. Y les recuerdo que no es el caso del grupo, salvo una persona que me debe el laboratorio 2, si no me equivoco, que si faltan a un laboratorio, en ese ítem del laboratorio van a tener un 1. ¿Ya? Por lo tanto, su nota va a ser baja. Y la única forma de subir esa nota va a ser rindiendo el laboratorio al finalizar el semestre. ¿Ya? Así que cuidado con eso. ¿Ya? Pero en este grupo particularmente no tengo ningún problema. Salvo una persona, pero ya se contactó conmigo, así que no hay nada de otro mundo. Así que por ende, mándenme este trabajo para el día domingo. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, me pueden consultar a mí o a su ayudante para ayudarlo lo mejor posible. ¿Sí? Bien. Eso sería todo. Si no hay ninguna duda,